dice el texto: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Bien, he titulado esta sección El creyente en el trabajo, porque vamos a hacer una aplicación particular en este caso. Evidentemente no estamos en el tiempo de la esclavitud, pero sí lo podemos aplicar a nuestro tiempo. Bien, esta sección de Pedro, de 1 de Pedro 2, no es una sección aislada en la Biblia. Hay diferentes textos, sobre todo el apóstol Pablo, que nos hablan de una realidad similar. De hecho, les recuerdo que tenemos Filemón, literalmente, que después la mencionaré, que es una carta de un amo y de cómo debe restaurar al siervo que se escapó. Es decir, literalmente hay una epístola dedicada a todo este tema, ¿no? Ahora, debemos entender, por lo tanto, en qué época se está escribiendo esta carta y cuál es el contexto de estos creyentes. Recuerden que estamos en el Imperio Romano y que en aquella época la esclavitud era algo normal y habitual. Era muy cotidiano ver esclavos todo el tiempo. Hoy en día parecería una locura, ¿verdad? Ver una persona, pues yo qué sé, a lo mejor con cadenas o llevado a un sitio de forma forzosa. En aquella época era algo muy normal. De hecho, la economía y el sistema romano como concepto se basaba en gran cantidad de mano de obra esclava. Muy pocos ricos, muchos esclavos, ¿sí? Ahora, se tienen que distinguir necesariamente, históricamente, dos tipos de esclavos, porque Pedro va a hablar de uno de ellos, no de los dos. Específicamente habla de uno. Habría dos tipos de esclavos. Uno sería, en primer lugar, podemos considerar el esclavo de trabajos forzados. Este es un tipo de esclavo muy particular y común en la época de los romanos. Fueron los esclavos de trabajos forzados los que hicieron las calzadas romanas para que hubiera transporte y que pudieran desplazarse de una ciudad a otra. Fueron los esclavos de trabajos forzados los que construyeron las grandes construcciones de las ciudades romanas. El Coliseo romano, esclavos. Los acueductos romanos, esclavos. Los anfiteatros romanos, esclavos. Fueron los esclavos, los trabajos forzados de los esclavos, los que extraían piedras, rocas, minerales de los latifundios, canteras y minas de la época para construir todo eso. Como les digo, el sistema económico romano se basaba en gran cantidad de mano de obra esclava forzada a trabajos lo más penoso posible. Llevar barcos en galeras, esclavos, transportar, siempre se llevaban la peor parte de este tipo de trabajos. Ahora, ¿qué tipo de personas llegaban a ser esclavos forzados? De trabajos forzados o lamentables. Normalmente eran relacionados con delincuentes de la ley romana que estaban pagando una pena contra la justicia romana, o personas que habían sido conquistadas por la fuerza por el Imperio Romano. Por ejemplo, Roma conquistaba el norte de Francia actual, que sería la Galia, y como eran galos rebeldes que habían luchado contra Roma, los sometían y tomaban un montón de esclavos en aquella batalla y victoria. En lugar de matarlos a todos, conquistaban, los tomaban como esclavos y los obligaban a hacer trabajos forzados, ¿sí? Ahora, hay ejemplos tremendos en la historia. Julio César subastó, después de su victoria en las Galias, 1 millón de esclavos. De golpe. En su conquista de las Galias, 1 millón de personas las vendió como esclavos para repartirlas por todo el imperio. En la ciudad de Delos, en Grecia, que es junto al mar Egeo, es una isla, se llegaban a subastar 10.000 esclavos al día. Esto es una cantidad, como les digo, enorme de personas bajo esclavitud. Ahora, como les digo, se debe entender este tipo de esclavitud como una condena del Imperio Romano, ya sea por una delincuencia o un acto delincuente o porque habían sido conquistados y para ellos no tenían derecho de ciudadanos, sino que simplemente eran esclavos. Bien, el segundo tipo de esclavo, que es el que Pedro va a mencionar, es el esclavo de hogar o doméstico. Este es muy diferente al anterior. De hecho, los ciudadanos romanos que tenían poder adquisitivo y que tenían pues tierras o pues sí, espacio grande para pues yo qué sé, para plantar o tenían hijos y querían criarlos, tenían capacidad económica para adquirir esclavos de hogar, ¿sí? Domésticos. Bien, el esclavo doméstico
es importante entender que era parte de la propiedad de la casa, del hogar, pero tenía, por así decirlo, mucha mejor vida que el esclavo de trabajos forzados. Hay un historiador llamado Ruperts que dice: las condiciones de vida de muchos esclavos, de estos que se llaman de hogar, era mejor que la de los ciudadanos libres que frecuentemente dormían en las calles de la ciudad o vivían en cuartos muy baratos. Podría llegar el caso que un esclavo de un hombre muy rico de hogar viviese mejor, en mejor estatus, que un liberto, pues pobre, que el pobre, pues en Roma había también gente pobre, es decir, podría llegar a tener mejor calidad de vida. Dice, hay considerable evidencia como para suponer que los esclavos vivían dentro de los confines de la casa del amo. Eran como parte de la familia, podríamos decir. Por lo general vivían en el piso superior de la casa del dueño en la ciudad o en su casa de campo para ser usado como alojamiento para huéspedes que venían a pasar la noche. Es decir, vivían en el mismo lugar que vendría una visita a casa en ese mismo lugar. Por lo tanto, muchos de ellos tenían una posición bastante cómoda, por así decirlo. En cuanto a comida y ropa, el esclavo no era inferior al hombre libre de habilidades similares. Tenía como un sueldo similar si una persona libre pues trabajaba por cuenta ajena y comía. O sea, no era un estado tan terrible como el otro, ¿sí? El hecho de que la mayor parte de los esclavos de Roma vestían tan bien como los hombres libres, esto es tremendo, queda indicado de un modo poco usual. Dice, Séneca declaró que en el Senado se había introducido legislación para que se requiriera a los esclavos usar un tipo de vestimenta que los distinguiese de los hombres libres. Es decir, llegó hasta tal punto que esta gente vivía pues como un ciudadano más, que en el Senado dijeron, no puede ser, un ciudadano libre romano no lo distingo de un esclavo de hogar, habrá que poner una vestimenta diferente. Lo que les quiero decir es que sería un error pensar que todos los esclavos en Roma vivían igual. No, había esclavos que vivían, desde luego, de forma terrible, y había esclavos que vivían en una condición más digna, por así decirlo. Ahora, es muy interesante porque Pedro va a apuntar ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo trasladamos a nuestra vida del siglo XXI una época de esclavitud como la de la época, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos poner en práctica lo que Pedro nos va a decir? Bien, podemos entender, por así decirlo, este ejemplo de esclavo de hogar como cualquier persona creyente de hoy en día que trabaja por cuenta ajena, por ejemplo. Es decir, trabajo para un jefe, yo soy creyente, él no es creyente, me paga una mensualidad que me sostiene económicamente mi vida. Podríamos hacer esta comparación. Lo que quiero decir es que no digamos, bueno, como habla de esclavos Pedro, este texto no me importa en la Biblia. No, no, siempre hay una aplicación para hoy. Y vamos a ver que Pedro aplica al esclavo en particular y después lo amplía. Pero podríamos hacer esta comparación. Cuando diga criados, pensemos, trabajador por cuenta ajena. Bueno, aquí ya nos aplica mucho más, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos que podemos utilizar. Bien, ahora, primera sección, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Primera sección. Como digo, la palabra utilizada, criado, es esclavo de la casa. Se debe entender, por lo tanto, que Pedro está hablando de este tipo de creyentes. Ahora, ¿por qué Pedro habla de este tipo de creyentes y no habla de esclavos de trabajo forzado? Bueno, en primer lugar, como les digo, no es un esclavo de mina, un esclavo de una galera, sino un esclavo de hogar. Y es que resulta que el esclavo de trabajo forzado no era tan fácil el acceso para predicarle. Estaban siempre controlados por algún centurión o por alguna tropa romana. No era tan fácil llegar a predicar esclavos de trabajo forzado, no accedías a ellos. Como les digo, era como una pena, era como una cárcel con trabajo. Ahora, a estos sí que era mucho más fácil acceder porque hacían las tareas comunes de un hogar. Iban al mercado a comprar, hacían alguna diligencia del Señor y en la calle escuchaban a lo mejor un predicador itinerante hablando de Jesús. O tenían un amigo de otro hogar que creía y era cristiano. Empezó a propagarse el evangelio en este tipo de personas. Aquí, como les digo, es mucho más difícil trazarlo históricamente, pero él está centrándose aquí porque era un caso muy común en la época. Creyentes no libertos, que son criados de hogar o esclavos de hogar, que son creyentes y que su señor no. Y ahí está las líneas de Pedro. Ahora, como les digo, recuerden que hay una epístola entera llamada Filemón, que Pablo dedica una carta a un señor que es creyente para con un esclavo que se escapó, que ahora es creyente, para que lo recoja en casa, lo reciba nuevamente. Una relación posible entre señor creyente y esclavo creyente. Ahora, Pedro está hablando de un caso en el que el esclavo lo es, pero el señor parece ser que no. Pedro, como les digo, dice, criado, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No dice
Luego lo desarrolla, pero en principio no dice, sea creyente o no creyente, sea alto o bajo, rubio o moreno, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y como les he dicho, esta advertencia de Pedro es común también en las epístolas de Pablo. Por ejemplo, Efesios 6:5. Dice Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, lo aclara, para que haya con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¡Buah! Colosenses 3:22, que lo leímos antes, lo dio Adrián. Siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y tienes más ejemplos en 1 Timoteo 6:1 y Tito 2:9. Evidentemente, como contexto, los versículos anteriores de Pedro ya nos han explicado los rangos de autoridad dados por Dios. Y ahora Pedro sigue extendiendo ese rango de autoridad en aquel tiempo, ¿a quién? Al señor de un esclavo. Ahora, respetar la autoridad superior no está en conflicto con una recomendación del apóstol Pablo en Corinto. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, 17 al 22. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. Bueno, evidentemente no se podría volver a descircuncidar, ¿no? Pablo aquí está jugando con la lógica. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pablo no niega la opción de un creyente de forma legítima dentro de la ley romana que pudiera adquirir su libertad. En ningún caso usted va a ver en las Escrituras que diga, usted es esclavo y nunca adquiere la libertad, que es así, que lo abofeteen, que lo aplasten. No, no, no. Está diciendo que en ese estado usted tiene que guardar testimonio y respeto. Pero sí, dice Pablo, si tienes la oportunidad de procurar tu libertad, como libertad no bajo un yugo de un señor humano, en este sentido, no como esclavo, procúrala si puedes. Ahora, ¿saben ustedes cómo un esclavo podía ser libre en aquella época? Hay solo dos opciones. Bueno, diría tres, una muy particular. Tres. Pero generalmente dos. A ver, ¿cómo podría yo ser libre si soy esclavo? No, eso, ahí acabas en galeras con los esclavos malos. Ahí acabas con el problema. Escapándote no es una opción, César. Pagando una cuantiosa suma que se requiriese por tu libertad. Y había una suma específica para cada persona, por así decirlo. Si el amo te compró como esclavo por una cantidad, tú deberías al menos abonar esa cantidad por la cual el amo requiriera que daba tu libertad, ¿sí? La segunda opción no era solamente pagándola, sería que el propio Señor decida liberarte. Considere que ya has cumplido suficiente con tu servicio y que Él de mutuo propio quiera liberarte. Condonar esa deuda de forma libre. La tercera, que he dicho como tercera opción, porque sería mucho más particular, es que el César lo hiciese. El César dijese, es esclavo libre, ¿no? Por una orden, por así decirlo, estatal o superior. Pero lo habitual era o pagándola, juntar dinero para pagarla, o que el propio Señor decidiese darte la libertad. Ahora, Pedro utiliza la peor palabra posible para Señor en esta época, que es la palabra griega déspota. ¿Qué significa un déspota hoy en día, en castellano normal? ¿Malo? ¿Qué más? Desarrolla un poco el concepto, Dayan. ¿Qué significa déspota? ¿Le suena de algo esta palabra? Una persona que abusa del trabajo. Persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad, dice la Real Academia Española. Alguien que sí tiene autoridad sobre él, pero aprovecha esa autoridad para ser coercitivo, coaccionar o forzar a la persona, ¿sí? Eso es un déspota. Ahora, en la época de Pedro no significaba eso. Eso derivó después con el griego y tomamos esa palabra para aplicarla al castellano actual. En la época significaba señor o amo, ¿sí?
Pero lo que se entiende claramente es que incluso esta palabra no habla de un señor bueno necesariamente, habla de un señor, de un amo. Ahora viene la segunda parte, en donde Pedro aclara que no solamente se refiere a un buen amo, sino también a los que son malos. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Dice la palabra griega original, a los insoportables. Es maravilloso. Bien, parece claro que Pedro es consciente de que ya en aquella época ya había mucha cantidad de creyentes o numerosos creyentes que eran esclavos de hogar y que estaban viviendo la dificultad o controversia en su vida cristiana de tener que soportar su fe cristiana con un señor terrible. Que estaban teniendo problemas de cómo conciliar mi vida en santidad, mi testimonio personal como creyente y que tenga un señor sobre mí que es terrible, ¿sí? Difícil de soportar o insoportables. Personas que abusaban de su autoridad, ¿sí? Podría llegar el caso que yo soy un esclavo de hogar creyente y por el mero hecho de ser cristiano, sabiendo el que soy cristiano, se aprovecha más, o me exige más, o me pide más. Dice, bueno, cristianito, bueno, este no se va a quejar. ¿Sí? Y esto estaba ocurriendo en la época y Pedro les escribe a ellos. Ahora, claro, la recomendación de Pedro no es monten una insurrección, levántense en armas, maten a los señores, hagamos aquí un nuevo partido político o un nuevo país independiente de esclavos libres. Esto es mucho más natural de la historia humana, pero no del Evangelio de Jesucristo. Lo que está diciendo Pedro literalmente es que para conciliar la realidad de ser un creyente en ese tiempo, a pesar de ser tratado injustamente por su dueño, el mensaje de Pedro es, aguanta, sé fiel a Dios y guarda tu testimonio, sopórtalo. Al insoportable, nosotros lo tenemos que soportar también. Qué fuerte, ¿verdad? Ahora, como les digo, cuidado con las asociaciones que hagamos a este texto al siglo XXI. Por ejemplo, yo no puedo trazar un paralelismo directo de esclavitud de hogar en la época romana a que hoy usted sea esclavo de alguien. Porque la esclavitud en este país es ilegal. No se deje esclavizar porque es ilegal en este país. No hay ninguna ley que ampare la esclavitud en este país de ningún grado o forma. Sería terrible que un creyente estuviera viviendo este versículo de forma literal en el sentido de, bueno, ¿sabes qué? Sí, tengo un jefe que literalmente me esclaviza. Me contrata por 6 horas y me hace trabajar 14. Llevo 3 años sin vacaciones. No puedo pedir una baja aunque se me rompa la pierna. Estoy sin asegurar. No. Eso es ilegal. Es un contexto muy diferente, por favor, porque a veces como creyentes nos queremos poner siempre en el peor estado posible. Dios nos llama a la libertad en Cristo y buscar siempre un camino mejor. De hecho, el propio Pablo dice, oye, busca la libertad, si es posible, en aquella época. Por lo tanto, no tomemos esto como una intención de yo tengo que estar bajo un yugo de una persona que no está cumpliendo con la ley vigente, que está haciendo las cosas de una forma ilegítima y que un juzgado lo juzgaría por hacer lo que está haciendo. Porque en aquella época ningún juzgado juzgaría a un señor por ser así. Ahora, hoy en día, sí. Por eso la asociación la comparamos, como les digo, más bien en un ámbito de trabajo normal, en el que, bueno, tengo a lo mejor un trabajo en el que el jefe, pues sí, no es el tipo más bueno del mundo, no es el tipo más afable, es un poco cascarrabias, es un poco... ¿Sí? Ahí sí lo podemos comparar o aplicar de una forma más prudente. Ahora, si yo estoy bajo un contrato laboral hoy en día, que es más duro de lo que esperaba o que el ambiente es peor de lo que esperaba, tengo 2 opciones. Me busco otro trabajo, si es posible, o puedo ser testimonio en ese trabajo hasta que encuentre algo mejor. Lo que está diciendo Pedro es, en ese momento en el que tú estás, guarda tu corazón, guarda tu testimonio y sé luz. Sí, si Dios te permite estar en otro trabajo, gloria a Dios, pero mientras estés ahí, siempre debemos guardar nuestro testimonio, ¿sí? Bien. Ahora, lo que no puede ser es que incluso teniendo un mal jefe, un déspota del siglo XXI, yo pierda mi testimonio u obre mal contra él porque sea un mal jefe. Es lo que la Biblia dice que no podemos hacer. La mejor aplicación sería esta quizá. Sí, tengo un jefe que, bueno, mientras sea mi jefe, mientras el contrato laboral dure y yo no tenga otra cosa, tengo que entender que yo debo guardar mi testimonio y ser ejemplo y ser luz en aquel lugar. Tercera sección, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo
injustamente. Es decir, parece que ahora Pedro, en lugar de simplemente lanzar una frase para esclavos de hogar, amplía a todo creyente. Parece que recupera, por así decirlo, la esencia del escrito y nos vuelve a elevar a todos los creyentes, porque esta frase aplica a todo creyente. Es como si dijese algo tal que así. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, así empezó en el versículo 11, y ahora concluye, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Se entiende? Porque cualquier creyente podría, por causa de su conciencia delante de Dios, sufrir molestias injustamente. No solamente un esclavo de hogar, cualquier creyente podríamos estar bajo esta circunstancia. Por lo tanto, este versículo aplica a todo creyente, cualquiera que sea su contexto. Ahora, este principio de soportar las molestias injustamente que uno vive por ser creyente, no lo inventa Pedro. Pedro no se inventa nada nuevo, realmente lo que hace es recordar las palabras de Cristo. Vamos a Lucas 6, 27, y luego vamos a leer el 35. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y luego un poco más adelante, en el 35, amad pues a vuestros enemigos otra vez, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Como les he dicho en muchas ocasiones, es un error común creer que Pedro o Pablo o las epístolas añadan alguna doctrina nueva o un pensamiento propio. Simplemente estas personas están aplicando y explicando la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Todo el tiempo es así, usted lo puede comprobar con cada versículo de cada epístola. Todo está siempre en las palabras de Jesús. Ellos simplemente, por la gracia de Dios que Dios les ha dado, desarrollan este pensamiento que el maestro ya había lanzado. Ahora, la aplicación de Pedro en este versículo, en esta sección, es diferente a la de Jesús. Se complementa, por así decirlo, porque Jesús dice, haced el bien a los que os hacen el mal, ¿verdad? Dice, haced el bien a los que os hacen el mal. Y Pedro dice, soportad el mal por hacer el bien. Es decir, es lo mismo pero al revés en el sentido. Jesús dice, haz el bien al que te hace mal. Pero dice, soporta el mal de aquel que te hace mal por tú hacer el bien. ¿Se dan cuenta? Cómo se complementa, es muy interesante, ¿verdad? Ambas son para el creyente. Ahora, pregunta, en esta sección, ¿qué creen que significa a causa de la conciencia delante de Dios? O sea, siempre delante de Dios. Como que estamos siempre delante de Dios. Ahí quería apuntar. Algunas versiones traducen por causa de la conciencia de la presencia de Dios. Es decir, el creyente es tan consciente de que siempre está delante de la presencia de Dios, que Dios ve todo, que sabe todo y que en última instancia él sigue estando sometido a la autoridad de Dios, porque siempre está delante de la presencia de Dios y será Dios quien imparta justicia en su tiempo y forma. ¿Se dan cuenta? Que no debemos deshonrar el nombre de Dios por causa de que una autoridad nos trate injustamente, porque ya estamos delante de la presencia de Dios. Nunca dejamos de estar delante de la presencia de Dios. Dios ya lo ve, Dios ya lo juzgará, Dios lo tiene en cuenta y en consideración. Dios no es ajeno a esa realidad. Por lo tanto, yo estoy delante de la presencia de Dios siempre. Él lo está viendo. En último rango siempre, hermanos, lo que nos va a llevar a tener y guardar buen testimonio es tener una alta conciencia de la presencia de Dios. Porque muchas veces delante de la persona no nos dará muchas ganas ni nos apetecerá hacer nada bueno a la persona. Pero delante de Dios uno tendrá que decir, como digo yo, contar 3 Mississippis, 4 Mississippis, 25 Mississippis, 200, 400 ovejas y decir, ¡ay, Señor! Por eso el creyente muchas veces no es apresurado en reaccionar, sino más bien reflexivo en Dios.
Y al final dices, Dios mío, tengo que verlo en tu propósito, ¿no? Todo esto, no en mi propósito, en tu voluntad, no en la mía. Es la mejor manera, estar siempre con una conciencia delante de Dios, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Cuarta sección, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pedro es tremendamente pastoral y práctico aquí, ¿verdad? La palabra gloria es mejor aquí mérito, quizá. ¿Qué mérito tenéis, no? Porque parece que gloria es como la glorificación, se está refiriendo al mérito, ¿no? ¿Qué mérito tenéis si soportáis algún maltrato por vuestro pecado? Por haberlo hecho mal vosotros. Es la pregunta más lógica de Pedro. Que nadie se excuse en pensar que recibirá bien cuando ha obrado mal. Que lo natural cuando yo obro mal es que reciba mal. Que cuando yo me comporto mal, se comporte mal conmigo. Que cuando yo soy violento, sean violentos conmigo. Que cuando... ¿Sí? Está diciendo, claro, no se quejen de recibir mal cuando hacen mal. El pecado engendra pecado. La maldad engendra maldad. No nos hagamos los mártires por causa del Evangelio cuando estamos viviendo la consecuencia de nuestro propio pecado, hermanos. Que a veces somos así. Si yo me salto un semáforo en rojo y me llega una multa a casa después de varios meses, no es que Satanás quiera afectar a mi economía. No es que el gobierno sea injusto y tenga leyes terribles que quieren recaudar mi dinero y robarme. No, no. El motivo es que he incumplido una norma de tráfico. A veces somos así. Satanás me envía la multa. No, no, se la envió el que le cazó a 180. Ese se la envió la multa. Y con toda razón, además, ¿sí? Tenemos que ser coherentes. Digo, Dios mío, fui negligente, me salté un semáforo, me pillaron, viene la consecuencia. Pero, ay, tengo la economía pobre porque... No, me vienen 200 multas. Hombre, aprendamos de nuestros errores, ¿no? O soy el último en llegar al trabajo, el primero en salir, suelo ser descuidado y negligente en mis tareas, encima soy el primero en pedir vacaciones, vacaciones rápido, y tengo bajas por todos los asuntos personales posibles. Ahora, no ha sido Satanás el que lo despidió de su trabajo. Creo que era la primera persona en querer ser despedida del trabajo por el jefe. Contó y dijo, bueno, tengo a 10, este va el primero. ¿Sí? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Ahora, esto nos ayuda a aprender. Fíjense, les cuento el testimonio de mi abuelo Antonio. Mi abuelo Antonio tenía un primo que se llamaba Antonio, los dos Antonios. Bien, él era arriero. Un arriero es una persona que se dedica a criar una mula de carga y transportar cargas con ese animal. Él y su primo trabajaban haciendo la presa del Segura y otras presas de los ríos de la época ahí en Jaén y toda esa zona. Le estoy hablando de la posguerra española. Ahora, es muy curioso porque mi abuelo y su primo eran evangélicos, en una época en la que era prohibido ser evangélico. De hecho, tal que así era, ellos trabajaban a destajo. Pero cuando llegaban los curas, en esos trabajos, en aquella época en España, el cura hacía una misa para la empresa y todos tenían que asistir. Era obligatorio asistir a la misa y que el cura hiciese la misa. Ahora, mi abuelo y su primo, los dos Antonios, ¿qué hacían ellos? Literalmente, cuando llegaban a la misa, iban todos, dejaban el trabajo y se iban a la misa. Ellos paraban en el trabajo y se quedaban quietos, inmovilizados. Claro, el cura iba a pasar y se daba cuenta que ellos no iban. Y era habitual que el cura le pidiese al encargado, el ingeniero de la presa, que los despidiese. Al capataz, mira, estos no vienen a la misa. ¿Cómo cree usted que mi abuelo fue capaz de no solamente mantenerse en su trabajo, sino el día de mañana incluso comprar una casa con el dinero que ahorró para sus 6 hijos en Villarreal? Yo le digo cómo. Era el mejor trabajador. Era el mejor. Llegaba el primero, se iba el último, trabajaba mejor que los demás, y era tal su testimonio, junto a su primo, que cuando una vez uno de los curas pidió que lo despidiesen, él dijo, este capataz dijo, mira, yo no sé si son católicos o evangélicos, eso no sé muy bien lo que es, dijo, pero ojalá todos fueran como ellos. Ojalá, si ser evangélico es ser eso, que tengan la empresa de evangélicos, porque son los mejores, ¿no? Esa es la manera, ¿no?, en la que debemos afrontar nuestro testimonio cristiano. El creyente no es uno más, es el mejor. Pero no el mejor porque, no.
es que Él lo hace todo para la gloria de Dios. Y cuando lo haces todo para la gloria de Dios, lo haces lo mejor que sabes. Y suele producir eso efecto en los demás, ¿no? Así que Pedro nos lanza dos verdades como creyentes. Primero, si yo peco y recibo mal, estoy bajo una simple ley de la retribución de mi propio pecado. Estoy recibiendo la retribución y consecuencia de mi pecado. Ahora, si yo hago lo bueno y aún así recibo mal, debo recordar que soy extranjero y peregrino y que mi esperanza es mi vida eterna en Cristo, no lo que viva en este mundo. Que debo recordar que esto es temporal, que yo debo seguir haciendo el bien a pesar de que reciba el mal. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera en Gálatas 6, del 7 al 10. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. ¿Se dan cuenta que lo ubica en vida eterna? No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se dan cuenta? Pablo nos ubica, haz siempre el bien. ¿Por qué? Porque tienes esperanza de vida eterna, porque puedes ser testimonio a otros. Tú siempre siembra en el Espíritu y recibirás en el Espíritu. Cosecharás en el Espíritu. Si siembras en la carne, cosecharás en la carne. Ahora, hay dos motivos, por lo tanto, por los cuales podemos recibir el mal. El primero, como dice Pedro, sería porque hemos pecado o hemos sido negligentes, ¿verdad? Y si hemos pecado y hemos sido negligentes y ahora recibimos mal de nuestro propio mal, debemos aprender de nuestros errores y entender esto como parte del trato de Dios para mi vida, para que yo pueda madurar y crecer. Hermanos, sería terrible que yo hiciese mal y yo pecase y que por ser creyente no recibiese consecuencia. Porque ¿cómo yo aprendería? Seguiría pecando. A veces decimos, Señor, por favor, quítame las consecuencias de esta cosa terrible. Que dice, si Dios me ama y es buen padre, dirá, hijo mío, me temo que las tienes que recibir en toda su plenitud. Yo me acuerdo la primera vez que yo le pedí a mi padre que orase por mí para un examen. Eso fue de adolescente, porque nosotros de niños sacábamos buenas notas y nunca iba sobrado, ¿no? Yo saco un 10 aquí. Pero ya cuando la cosa se ponía más complicada, llegó un día que dije, papá, necesito que ores por mí. ¿Qué pasa? Tengo un examen que me parece que me va a costar, ¿eh? Estoy ahí apretado. Y él oró por mí. La oración de mi padre fue, Señor, te pido que recuerdes a este joven, a mi hijo, cada cosa que ha estudiado y solamente lo que ha estudiado. Yo esperaba que fuese un poco más generoso Dios y que me recordase algo más, ¿no? Y él después me explicó la oración. Dice, claro, evidentemente. Espero y confío que hayas estudiado para la gloria de Dios y que Dios te recuerde lo que has estudiado. Que no se te olvide nada. Que tu mente no sufra ese error, ¿no? Que estés clarividente en todo lo que has repasado y aprendido. No espero que Dios te ponga algo en el corazón que ya has mirado. Eso suspéndelo. Yo aprendí algo muy valioso en ese momento. Dije, es verdad. Yo no le puedo pedir algo a Dios que es malo para mí realmente. Porque si yo tuviera que abordar ese examen y suspenderlo, aprendería con ese suspenso. Aprendería a estudiar mejor. Porque qué cosa terrible sería que yo le pidiera a Dios que me ayudara en una cosa mala. Es decir, Señor, yo no estudio, pero aún así aprueba. A veces, que se coma el perro en los exámenes, ¿no? El profesor. Que se equivoque. A veces decimos, que pongo un 0 y pongo un 1 delante. No, claro que no, hermanos. ¿Cómo aprenderíamos? Dios es un buen padre y quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor es que nos pegamos un cabezazo y saquemos un 0 si no hemos estudiado. Claro que sí. Es así. Entonces, es muy interesante. Entonces, si soy negligente, si no he sido aplicado o he pecado, debo considerar que debo recibir la consecuencia de mi error, negligencia o pecado. Eso es lo más sano y de hecho es lo mejor para mí y de hecho es un trato de Dios para mí. Esa es la verdad. Ahora, la segunda opción que Pedro plantea es, no, yo también puedo recibir mal por haber hecho el bien y por ser un verdadero cristiano. Si este fuese el caso,
que no es que yo haya hecho nada malo, sino que he pretendido lo contrario, he hecho el bien, he buscado la gloria de Dios, he guardado mi testimonio, he sido ejemplo de mi fe cristiana. Recuerden siempre las palabras de Jesús, Mateo 5, del 11 al 12. Dice Jesús: bienaventurados, benditos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y es que, hermanos, nada nuevo bajo el sol. Piensa en Jeremías, piensa en Isaías, Oseas, Ezequiel, Daniel, Abraham, Moisés, Job. ¿Qué diremos nosotros? Creo que en este siglo XXI nos quejamos mucho más que ellos, y vivimos muchas menos consecuencias o problemas por nuestro bien. Es decir, si recordamos la palabra de Dios, Dios nos ha puesto tan grande nube de testigos, como dice Hebreos 12, que sería impensable no recordar cuán bueno es Dios y que Dios me llama a la paciencia. Dios me llama a perseverar y siempre, siempre ser fiel a Dios, guardar mi testimonio y hacer el bien. Yo no hago el bien para esperar recibir bien. Yo hago el bien porque soy hijo de Dios. Yo no hago el bien para recibir recompensas de hombres. Yo hago el bien para la gloria de Dios. Es que no tengo otra opción si soy hijo de Dios. No tengo otro camino. No me interesa otro camino. Este es el punto, hermanos, a donde nos lleva Pedro. Y ahora vamos a ver que la conclusión nos lleva a la obra de Cristo, evidentemente, que ya nos deja secos, ¿no? La parte final del capítulo 2 de Pedro es tremenda, ¿no? De Primera de Pedro. Pero nos está llevando al entendimiento de no importa lo que pase a mi alrededor, no importa lo que los demás me hagan, yo debo procurar la gloria de Dios y hacer el bien. ¿Sí?